Silo, y donde estaba el arca y donde ellos estaban guardando el arca, que era en Silo, ahí mismo hacían culto a Baal, hacían un montón de cosas que estaban alejadas de Dios. Pero ellos dijeron, en un momento de dificultad, dijeron: no, traigamos el arca y el Señor se va a encargar de nosotros. Lo cierto es que la presencia de Dios no viene solamente por traer algo. La presencia de Dios se manifiesta cuando la buscamos. Los ancianos llevan el arca como un amuleto, pero sin reconocer al Dios del arca. Llevaron el arca a la batalla, llevaron el arca a la guerra, pero tenían 20 años sin buscar a Dios. Tenían un montón de tiempo sin buscar al Señor. Y es lo mismo que tener cualquier amuleto de estos. Es lo mismo que los que ponen su fe en un crucifijo y dice, o la abuelita que le da la estampita al nieto y le dice: venga, mijo, que esto lo va a cuidar. Y el nieto anda en cuanta cosa se le ocurre, pero yo cargo acá en la billetera la estampita de Santa, no sé qué cosa. Y entonces dice que eso es suficiente. Es como el que pone una penca de sábila detrás de la puerta. Es como el que pone una herradura detrás de la puerta y dice: esto es lo que yo necesito para que el mal no venga a mi casa. Amada familia, lo que usted necesita para que el mal no venga a su vida se llama Jesús. Dígaselo a la persona que tiene al lado: es Jesús, hermano. Eso es lo único que usted necesita. Lo único que usted necesita es a Jesús. Esta iglesia, para crecer, para extender la obra en esta tierra, al único que necesita es a Jesús. Esta iglesia necesita a Jesús tremenda y poderosamente. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos al Señor en nuestras vidas tremendamente. Yo no estoy diciendo que no lo tengamos, pero yo creo que pues la adoración estaba en total sintonía. Yo quiero más de Él. Y es que si queremos más, necesitamos más a Él. Si queremos más sillas, si queremos más gente, si queremos más iglesias en casa, si queremos más evangelio cambia, necesitamos más de Él primeramente. Más de Jesús. Más de Jesús. Y cuando hay un anhelo y una búsqueda de mi Señor, entonces el Señor viene y se manifiesta. El Señor viene y se encarga. Lo cierto es que estas personas llevaron el arca a la batalla. Dice el verso 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Les matamos 4,000 hoy y andan haciendo fiesta. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y ocurrieron dos cosas. El pueblo de Dios se alegró, se danzaron, se alegraron, diciendo: listo, el problema se resolvió, todo está resuelto. Y por allá los filisteos, escuchando la fiesta, dijeron: uy, yo creo que ahora sí nos va a dar miedo. Matamos a 4,000 de ellos hoy, pero yo creo que esto se va a poner grave. Empezaron a decir los filisteos. Se emocionaron por la llegada del arca, pues hasta el punto de que hicieron una fiesta por esto, hasta el punto de que hicieron un alboroto por esto. Pero vuelvo y les repito, ocurre lo mismo cuando nosotros, en medio de una adoración ungida, levantamos nuestras manos y decimos: aquí está Dios, Dios me está tocando el corazón. Hermano, la verdadera adoración no es la que haces cuando estás en un ambiente de gloria como este, cuando hay personas que cantan lindo y que han orado y se han preparado para ministrar nuestras vidas. La verdadera adoración es la que ocurre después de que te vas de acá. Ahí es donde se prueba tu verdadera adoración. Ahí es donde se prueba si de verdad eres un adorador. Cuando viene el problema, cuando viene la injusticia, cuando viene la maldad a tu vida. Lo cierto es pues que el Señor le habla, el Señor pues lo llevan el arca de la presencia de Dios a su pueblo. El pueblo se alegra, hacen fiesta.
y dicen: todo va a estar bien, todo va a estar bien, ya vamos a ganar porque trajimos el arca. Y por allá los filisteos asustándose: ¿qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana. Lo cierto es que pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Dice 1 Samuel capítulo 4, pero ahora el verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Si ustedes se recuerdan, unos años antes, cuando el Señor le habló, le mandó un recadito a Elí, le dijo: tus hijos se van a morir, tú te vas a morir, tú no vas a tener descendencia, porque ustedes se han terminado alejando, apartando de Dios. Y pues se murieron allí los hijos de Elí. Fueron muertos 30,000 del pueblo de Israel. Y el arca, que ellos creían que era su salvación, no fue su salvación. Fue secuestrada el arca, se la llevaron los filisteos. Dios no intervino. Y la pregunta que yo les hago es: ¿esto puede significar que Dios no tenía poder para resolver ese asunto? Jamás. Jamás puede significar esto que Dios no tenía el poder. Significaba solamente una cosa. Amada familia, Dios no se mueve por la necesidad de nadie. Hay que cumplir otra cosa para ver un mover de Dios en nuestras vidas. Dios no se mueve por la necesidad de nadie, porque es simple. Si Dios se moviera por necesidades, no hubiera enfermos en los hospitales, no hubiera pobres. Porque cada vez que el Señor viera una necesidad en la vida de alguien, va y la suple. Hay hermanitos en la fe que tienen 20 años siendo cristianos y dicen: ay, Señor, hermano, pero ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Hermano, ando en victoria, fortalecido, creyéndole a Dios. Fortalecido, pero hermano, fortalecido, pero bien. El Señor sabe de que yo tengo necesidad. Yo no tengo que estar contando nada. El Señor sabe de que yo tengo necesidad. Hermano, si usted es uno de esos hermanos, es el tiempo de que usted cambie, porque todos tenemos necesidad. Pero hace falta siempre alguien que nos ayude a dar el siguiente paso a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Todos tenemos necesidad, y si yo le dijera a alguien que levante la mano el que no tenga necesidad, seguramente nadie va a levantar la mano. Todos tenemos alguna necesidad. Para algunos es una necesidad económica, para otros es una necesidad de amor, para otros es suplir una necesidad de compañía en su vida, para otros es la necesidad de ver a sus hijos libres, benditos. Todos nosotros tenemos una necesidad. Pero Dios le demostró al pueblo de Israel que la necesidad no era suficiente para que Él se manifestara. Una necesidad no es suficiente. Es que nos engañaron muchas veces, hermano. Cuando usted se convierta a Cristo, usted va a ver que la vida le va a cambiar, se le va a enderezar todo. Todo se va a arreglar. Mentira. Mentiras. Tienen que pasar otras cosas. Pero es que yo tengo necesidad, hermano. ¿Tú crees que si yo recibo a Jesús y comienzo a ir para la iglesia, mi vida va? Claro, hermano, definitivamente. Y después usted ve al hermanito bravo con aquel que lo llevó para la iglesia. Ahora tengo que madrugarme los domingos. Ahora ando metido en este chicharrón y creo. Y entonces, y todavía sigo viviendo la misma injusticia, viviendo la misma maldad, viviendo un montón de cosas, porque me enseñaron de que Dios conoce mi necesidad. Sí, Dios conoce tu necesidad. Pero hasta qué punto el Señor va a operar en tu vida no depende de tu necesidad. Depende de tu fe. Depende de tu fe. Y depende de una búsqueda. La necesidad no mueve a Dios. Dios no se mueve por nuestra necesidad. Dios sigue siendo poderoso. Pero Dios no se mueve por la necesidad nuestra. Dios se mueve por una búsqueda en fe.
Que yo necesito comida en la casa. Sí, seguramente otros también, hermano. Y Dios no va a suplir eso hasta que tú no tengas fe de que el Señor se va a encargar. Que yo estoy viviendo tal situación en mi casa y que hay las cosas que yo he sufrido y he vivido y yo entiendo. Y hay personas que dicen: ay, es que el pastor no se pone en la necesidad mía. El pastor se pone en las necesidades de la iglesia de Jesús, y el pastor que está viviendo quizás más necesidades que usted, a veces está determinado a creerle a Dios hasta por usted mismo. A veces creemos que los pastores son superhombres, que todo lo pueden. Creemos que todo lo pueden. Y yo les digo la verdad, a veces provoca salir corriendo. A veces provoca salir corriendo. El que es pastor sabe. El que es pastor sabe que a veces le creemos a Dios. Y yo me acuerdo que le prometía yo al Señor: Señor, te voy a servir toda mi vida, te voy a servir en todo lo que emprenda estarás tú, Señor. Mi vida va a ser para servirte. Y en el momento que dije eso, bueno, Señor, en la pobreza, en la escasez, en la necesidad, y en el momento eso el Señor me probó. Y nos sigue probando todos los días. Y nos sigue probando a diario. Porque tenemos a un Dios tan poderoso y tan bueno que está anhelando manifestarse con su poder en nuestras vidas. Está anhelando, pero hay cosas que no van a mover a Dios. Llorar no va a mover a Dios. Se lo digo yo, que bastante lloré. Mi papá me conoció en el 2018 y yo pasé el 2018 y la mitad del 2019 llorando, y yo me arrodillaba así en el altar. Mi papá predicaba aquí, yo me arrodillaba por una esquina del altar allá. Y era arrodillado llorando, y la gente decía: uy, qué tremendo, como el Espíritu Santo lo toca. El Espíritu Santo lo toca. Yo, Señor, el arriendo, Señor Padre, mira como el Espíritu Santo lo quebranta. Y yo decía: ay, Señor, la comida, Señor. Ay, mira como el Espíritu Santo, ay, Dios mío, tienes algo especial con él. Y especial, y yo lloraba: Señor, a mi hija necesito un par de zapatos, Señor. Y sabe una cosa, año y medio llorando, y eso no hizo nada. Año y medio llorando y mi vida no cambió en nada. Año y medio llorando, lloraba todo el culto. Entonces después, era una familia muy especial la que yo tenía en la iglesia en ese tiempo. Una familia como esta. Cuando yo me levantaba de llorar, entonces me hacían una rueda así y oraban por mí. Y oraban: ay, Señor, levántalo, Señor. Señor, obra con poder, obra con poder, obra, Señor, que tú lo vas a hacer. Y oraban por mí. Y yo decía así: amén, 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 amén. Recibo, Señor. Mi número de cuenta es, Señor. Y resulta pues que nada pasaba. Nada pasaba. Un día están así en esas ruedas, así orándome así. Están otros por allá, hermano, apagando las luces. Que se vayan esos hermanitos que no quieren ir. Y sale mi papá de la oficina, que quedaba hacia el fondo, más o menos como acá. Sale y viene caminando. Y yo dije: viene a orar por mí, dije yo. Y los espantó así como moscas: váyanse. Y me dice: ¿usted es de fe o de café? Levántese. Levántate en fe. Deja la lloradera. Y yo dejé. O sea, eso me impactó. Y yo dije: cierto, yo llorando. Y no fue en ese momento exacto, pero por ahí cerquita entendí yo que había algo que tenía que cambiar en mi vida, hermano, porque la presencia de Dios y el respaldo de Dios, las bendiciones de Dios no son un amuleto. Lo de Dios no es un amuleto que podemos meternos en el bolsillo y decir que todo se resolvió.
Dios no se mueve por una necesidad, mi hermano. Amada familia, Dios no se mueve por una necesidad. Recuérdeselo al hermano que tiene atrás. Dígale: hermano, por favor, Dios no se mueve por una necesidad. Hermano, hay que decírselo, porque si no se lo dice a alguien usted está incurriendo pues en una omisión de alguien que va a andar su vida creyendo que por llorar se va a resolver todo. O alguien que va a estar esperando una ayuda para que viniera alguien. Ojalá, y viene una persona y dice: es que yo soy buen trabajador, ojalá viniera alguien y me diera un trabajo. Ojalá viniera. Y la palabra de Dios nos acostumbró a ver milagros sobrenaturales del cielo. Pero los milagros de Dios, los milagros de provisión tremendos de la palabra, las cosas grandes que el Señor ha hecho, la ha hecho por personas que tenían una conexión con Dios o estaban buscando a Dios de alguna manera. Hay gente que dice: ay, que un cuervo me traiga carne. Ora como Elías y vive como Elías. Simple, facilito. Porque creemos que por esta necesidad que nosotros tenemos, Dios está obligado a hacer algo en nuestras vidas. Hermano, Dios no está obligado a hacer algo. Él no está obligado a hacer algo. Él es Dios. A veces personas nos hemos equivocado creyendo que caminar con Dios y seguir a Dios es tener al de los mandados que nos va a traer todo lo que nosotros necesitamos. Y ojo, ese no es el Dios que yo conozco. Hay un Dios que no me va a venir a hacer los mandados. Hay un Dios que no va a hacer lo que yo quiera. Hay un Dios que va a hacer como Él quiere. Y yo veo si me sumo o me voy. Yo veo si le creo o renuncio. Y yo he visto a varios renunciando. He visto un montón de gente que se ha apartado. He visto un montón de gente que no ha tenido la convicción de seguir esperando en Dios a pesar de que no lo hayan visto manifestarse en sus vidas todavía. La invitación que yo les hago a ustedes es creerle a Dios, creerle al Señor, que no importa lo que estemos viviendo, Él se va a manifestar, Él se va a encargar, Él se va a suplir, Él va a bendecir. Él es el Dios poderoso. Y lo que nosotros no podemos hacer solos, Él se ocupa de hacerlo por su cuenta. La única cosa que hace falta es fe. Como Dios es tan tremendo y poderoso, pasó una cosa bien tremenda. Se llevan el arca de la presencia de Dios y seguramente para muchos del pueblo de Israel dijeron: esta batería se descargó, ahí no hay nada ya, ahí no hay presencia, dijeron. Seguramente, claro, porque algunos ya rindiéndole culto a otros dioses, a los Baales, a Astarot, a toda esa gente. Y entonces viene la presencia de Dios y supuestamente no hace nada. No, es una batería sin carga, eso es como un teléfono apagado. Y se lo llevan los filisteos y lo ponen delante del Dios de los filisteos. Eso es capítulo siguiente, primera de Samuel, capítulo 5, verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, la pusieron al ladito de Dagón. Cuando un pueblo ganaba una guerra, ganaba una batalla, tomaban los dioses de ese pueblo y lo llevaban y se los presentaban. Oh, señor Dagón, decían estos, aquí te trajimos al Dios, al Diosito de los hebreos. Dagón era una estatua grandota así, altísima, de un sireno, ¿no? Era mitad pescado y las manitos así, y era mitad pez. Era Dagón. Y se la pusieron el arquita ahí al lado, el arca de la presencia del Señor. Y el Señor, empezaron a pasar cosas tremendas. Cuando al siguiente día los de Asdod, que era la ciudad principal de los filisteos, se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Lo consiguieron al sireno con la cabeza para abajo, inclinado. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral.
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y no solamente eso, se llevaron a Dagón a las 5 ciudades principales de Filistea, y donde se llevaban el arca de la presencia de Dios a las 5 ciudades principales de Filistea. Y cuando llegaba la presencia de Dios y el arca, comenzaba la gente a salirle tumores, se enfermaban y se empezaban a morir. Empezaban a morir gente. Y lo enviaron a los 5 príncipes de Filistea, y ya ninguno quería el arca de la presencia de Dios. Ya ninguno la quería. No. Esto tiene que ser algo que tiene que ver con eso. Llaman a los hechiceros de los filisteos y los filisteos dicen: tiene que ver con esa arca que ustedes andan paseando para allá y para acá. Es el Dios de los hebreos. Es el Dios de los hebreos. Pasó exactamente lo mismo en 5 ciudades. Y el Señor le estaba demostrando a su pueblo, el Señor le estaba demostrando que no era que Él no tenía poder. El Señor tenía poder para destruir Él solo a los filisteos si Él quería. No era que Dios no tenía poder. Había esa gente por allá quejándose: no, se nos descargó la batería, ya Dios no está ahí, ya no hay presencia. Y la presencia de Dios hizo solito un desastre por allá en Filistea. Tanto así que dijeron: lo que hay que hacer es, se les ocurrió a los hechiceros: vamos a hacer unas estatuillas de oro con forma de los tumores, y vamos a hacer unos ratones de oro para que hablen de la peste que estamos viviendo. Montemos eso en una carreta con el arca y mandémoslo con 2 vacas sueltas, y que se vaya eso cuando se tenga que ir. Y las vacas llegaron de nuevo a donde estaba el pueblo de Israel. Llegó el arca. Hay personas que se preguntan: ¿por qué Dios no me ha rescatado si yo estoy tan mal? ¿Por qué el Señor no ha visto mi angustia? ¿Será que el Señor no tiene poder para resolver el problema que yo estoy viviendo? ¿Será que Dios no tiene poder para cambiar mi vida, para cambiar lo que yo estoy viviendo en mi casa? ¿Será que Dios no tiene el poder para cambiar las cosas? Hermano, Dios tiene poder para cambiar las cosas. Dios lo tiene. Dios tiene poder para cambiar las cosas, pero Él no se mueve por una necesidad. El Señor se mueve por una búsqueda. El Señor se mueve donde lo honran. El Señor se mueve donde lo buscan. El Señor se mueve donde lo adoran. Allí se mueve Dios. Hermanos, que esta iglesia se convierta en un lugar de la presencia de Dios. Que este lugar se convierta en el lugar donde el Señor se va a manifestar y va a extender su poder sobre esta tierra. Que este lugar se convierta en el lugar donde el Señor va a hacer cosa grande y tremenda para esta tierra. Lo que nunca esta tierra ha visto. Lo que nunca esta tierra ha visto. Lo que nunca esta tierra ha visto. Lo que nunca nuestras familias han visto. Lo que nunca ha visto comunidades de esta tierra. El Señor la manifieste, pero que comience aquí. Que comience aquí. Que comience aquí. No es responsabilidad de un pastor o de un grupo de pastores. Es responsabilidad de un pueblo. Es responsabilidad de un pueblo. No podemos nosotros cruzarnos de brazos. Uy, al pastor le está yendo bien, mire, ya hizo el altar. No, hermano. Esto no es trabajo de una persona ni de 2. Esto es el trabajo de una iglesia que le está creyendo a Dios. Y yo sé que la iglesia se va a completar. Esto va a tener pronto las adecuaciones, va a tener la alfombra. La iglesia va a estar bien linda. Van a ponerse unos carteles allá bien hermosos. Van a tener más cosas para los niños allá arriba. Va a haber una iglesia preparada, yo sé. Pero ¿qué va a pasar con que si nosotros nos quedamos en la iglesia preparada? Hermano, yo quiero más. Yo quiero más. Y yo no sé si usted quiere más. Pero si tu vida es bonita solamente cuando vienes a la iglesia, entonces tienes que llevarte la presencia de Dios a tu casa. Si tu vida es bonita solamente cuando estás aquí, entonces hazla bonita con la presencia de Dios allá.
Hace falta creer que la presencia de Dios va a llegar a nuestras vidas y que no solamente va a ser un lugarcito de la presencia de Dios o un lugar, por muy espléndido que sea, de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios va a ir contigo donde quiera que vayas. Y ese problema del trabajo se va a quitar, y esas luchas que tienes allá afuera se van a quitar, porque la presencia de Dios va contigo. Pero la presencia de Dios tiene que ser buscada. La presencia de Dios tiene que ser orada, creída, porque si no buscamos no nos vamos a encontrar, hermano. El que busca encuentra, dice la palabra de Dios. Y si la iglesia no se ha determinado a buscar a Dios, apoyar esta visión, apoyar esta obra, es el momento de que lo haga, porque les aseguro algo. Después, con Satanás gobernando este mundo, han muerto más de 30,000. Millones de personas han sucumbido, y del pueblo de Dios muchos caen todos los días. Todos los días personas caen, todos los días personas se apartan, todos los días pasan cosas horrendas en la vida de alguien. Hermano, no es la necesidad lo que va a traer a Dios, es una iglesia que lo está buscando, que está creyendo, que está confiando en Dios. Una iglesia que se pone de acuerdo con sus pastores para orar por el ensanchamiento del reino de los cielos. Es una iglesia que se pone de acuerdo para buscar a Dios por encima de cualquier cosa que estén pasando en su vida. Hace falta que entendamos que es algo de la iglesia. Hay personas que se asombran, uy, lo que ha logrado el pastor. Imagínate tú, si tú oraras por él. Imagínate si tú te pusieras a orar por la iglesia y decir: Señor, ensancha la obra, Señor. Imagínate si tú te pusieras a creer por el Señor y dijeras: Señor, ensancha, Señor, el evangelio cambia. Señor, Padre, Señor, danos la visión, Señor, para que en 3 meses tengamos 10 iglesias en casa más. Es un asunto de la iglesia. Es un asunto de la iglesia. Amada familia, es un asunto de la iglesia, no es asunto de unos pocos. Es un asunto de la iglesia y es una responsabilidad que tenemos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Yo les digo algo, hay gente que ni pregunta cómo pasan las cosas en la iglesia. Hay gente que piensa que esto se lo regalaron al pastor y que lo que está abajo lo tenía guardado en su casa. Hay gente que, yo sé que es eso. Y hermano, no se trata a veces ni siquiera de lo que tú tengas para aportar, ni de lo que tengas para dar. Hermano, has orado. Señor, fortalece al hombre de Dios. Fortalece, Señor, a los que están trabajando para tu obra. Fortalécelos, Señor. Enséñales. Dirígelos, Señor. Señor, que los recursos vengan. Cuando esto esté bien hermoso así, al final del culto viene la gente a tomarse foto acá. Y se toma foto con los alabanzas aquí. Y no tiene nada de malo. No crea que yo lo voy a jugar por eso. Hermano, te hace falta. Te hace falta a veces preguntar. A un pastor le hace bien, se lo digo yo, le hace bien que le pregunten: y está bien, y resolvió, y todas las cosas están bien. Bueno, yo no tengo para ofrendar, pero estoy orando por usted y creyéndole a Dios por las cosas que van a ocurrir acá. Eso es necesario. Eso es necesario, amada familia. No estamos hablando de superhombres, no estamos hablando de gente que no les duele nada ni que no padecen nada. Amada iglesia, la honra de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios no es para unos poquitos, es para su pueblo entero. Y el Señor nos está llamando a nosotros a creerle a Él. El poder de Dios no se mueve por tu necesidad, pero el poder de Dios no se ha ido. El poder de Dios no se ha ido. Dígaselo a un vecino, dígaselo al de al lado o al de atrás. El poder de Dios no se ha ido, sigue intacto. El poder de Dios sigue intacto. Él es invariable y Él no deja de ser. Es decir, el mismo poder que tenía el Señor para abrir los mares en dos sigue vigente hoy.
El mismo poder que tenía el Señor para detener el sol por 2 días sigue vigente hoy. El mismo poder para quebrantar a los enemigos sigue vigente hoy. Y la iglesia tiene que entender que estamos en una guerra espiritual, que conquistar esta tierra no significa solamente que el hombre de Dios vaya y predique en todos los lugares donde salga a predicar, sino que nosotros estamos peleando contra principados que absorben, que la cultura, miren, no hay nada peor que la cultura. Es un principado que nos aleja de Dios, que corta la obra de Dios, que quebranta lo que la iglesia quiere hacer. Y para poder vencer esto necesitamos levantarnos todos y creerle a Dios juntos, y creer por lo que el Señor va a hacer. Cuando el pastor Fabricio decía que el culto de los martes es el más importante, hermano, es que si usted no busca a Dios nada va a pasar. Propongámonos nosotros buscar al Señor para que la necesidad se convierta en justicia de Dios. Propongámonos nosotros buscar juntos como iglesia al Señor, y les aseguro que las cosas van a cambiar, se van a hacer fáciles muchas cosas para nosotros. Pero hay personas que siguen confiando en amuletos, no, que ore el pastor por mí, que ore no sé quién, que ore fulano, pastor ayune por mí. Pastor, ayune por mí que estoy viviendo un problema bien grave. Y entonces usted va y se come allá las arepas que venden aquí más tardecito. No, ya puedo comer tranquilo porque el pastor va a ayunar por mí. Hermano, ser iglesia de Jesús no es eso. Ser iglesia de Jesús es entender que el Señor nos llama a todos a una misma causa. Y que el Señor nos está poniendo a nosotros a prueba, y seguramente las pruebas que usted vive son solamente una pequeña cosita de las pruebas que su pastor vive o que los pastores de esta iglesia viven. Hace falta entender esto, porque cuando usted lo entienda, la única cosa que nos va a hacer libres es saber que la presencia de Dios está con nosotros. Si usted no buscó la presencia de Dios, entonces seguiremos viviendo en nuestra necesidad y seguiremos viviendo. Es que queremos que el Señor se manifieste sobre esta tierra. Es que queremos que el Señor se manifieste. Hermano, la manifestación de Dios sobre esta tierra depende de usted. No porque Dios no quiera hacerlo. El Señor tiene todo listo. El Señor está. ¿Cuándo será que van a pedir que yo me manifieste en Guayaquil? ¿Cuándo será que una iglesia va a empezar a clamar porque mi justicia llegue? ¿Cuándo será que una iglesia va a empezar a creer por las cosas del cielo? Amada familia, es necesario entender esto, porque cuando entendamos lo importante que es pedirle al Señor, entonces veremos cosas grandes del cielo. Dice Lucas capítulo 11 verso 10: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es una ley del cielo. Así funciona en Dios. Si usted pide, va a recibir. Así de simple. Dígale al hermano: hermano, por favor, el que busca va a encontrar. Déjese de eso de Dios conoce mi necesidad, Dios conoce mi corazón. Hermano, está bien, eso lo conoce, pero comience a buscarlo. Comience a decirle: Señor, manifiéstate en mi necesidad. Manifiéstate, Señor, con tu poder sobre mi vida. Manifiéstate, Señor, con justicia, Señor, sobre mi casa. Señor, yo te pido que mis hijos sean levantados en ti, mi Rey. Yo te pido, Señor, que mi vida, Señor, sea alineada a tus propósitos, mi Señor. Que sea el Señor obrando, pero que seas tú buscándolo, porque si no lo buscas no lo vas a encontrar. Si tú no lo buscas, nada va a pasar. Si tú no lo buscas, nada va a pasar. Necesitamos acercarnos a Dios y renunciar a los argumentos de los hombres. Necesitamos renunciar a prácticas que nos han desviado del Señor antes de acercarnos a Él. Necesitamos comenzar a buscarlo a Dios. Hermanos, que la oración de aquí de la iglesia es una oración de un ruego, de una súplica. La gente viene de otros lugares y vienen y que yo demando, yo decreto, yo no sé qué. Hermano, ni Jesús hizo eso. Jesús era: Padre, clamo a ti.
en una humildad tremenda. En una humildad tremenda, Jesús, Dios en la tierra, clamando al Padre de rodillas. Y a veces nosotros llegamos: yo decreto las riquezas de... Hermano, arrepiéntase. No tenemos nada que reclamar, no tenemos nada que demandar, pero podemos clamar al cielo. Pero podemos decirle: Señor, manifiéstate. Señor, hazlo. Señor, ya no aguanto más. Señor, ya no puedo más. ¿Cuántos salmos de la palabra de Dios comienzan con una queja? ¿Cuántos salmos? Te puedo dar varios ejemplos. ¿Cuántos salmos comienza con alguien que dice: ya no puedo, ya, Señor, no puedo, hiciste pasar caballos sobre mi cabeza, Señor, me diste, pero ya no aguanto más? Pero terminan dándole gloria al Señor. No hay ninguno que se quede en la queja, porque mientras tú oras y buscas al Señor, te das cuenta que la queja no sirve para nada. El llorar ahí en la esquina no sirve para nada, hermano. Eso no sirve para nada. Comenzaba David, comenzaba Asaf, cualquiera de sus salmos, y era una queja. Los salmos de Asaf eran salmos llorones. Eran salmos llorones, eran salmos de quebranto. Eran salmos de: ya no puedo más, Señor, pero tú eres Dios, y me acordaré de tus maravillas antiguas. Yo me voy a acordar de lo que ya tú hiciste antes. Yo me voy a acordar, y yo sé que lo volverás a hacer. Y yo sé que harás cosas mayores y mejores que las de antes, porque tenemos a un Dios que dice que todo lo hace nuevo. Tenemos a un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa, hermano. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás pasando hoy? Es necesario que entiendas qué es lo que estás viviendo para saber cómo es que le vas a pedir a Dios. Porque puede ser que Jesús esté pasando por tu vida y tú desaproveches la oportunidad de pedirle. Es posible que tú sientas la presencia de Dios en un culto en esta iglesia, que tú sientas la presencia de Dios y te quedes callado. Dios sabe de que yo tengo necesidad. Hermano, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú sientes algo de Dios, es momento de clamar al cielo y pedirle a Dios. Este pobre clamó, dice el Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo no sé si a ti eso te suena, yo no sé si eso te gusta. Yo no sé en qué área de tu vida te sientes pobre, pero el Señor te quiere librar de todas sus angustias. Hubo una historia, hubo algo que un hombre consiguió en su vida por clamar a Jesús. Esto es Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús ya había hecho lo que tenía que hacer en Jericó en ese tiempo. Ya estaba saliendo de la ciudad. Ya estaba pasando por ahí en el camino, y resulta que al camino estaba el hijo de Timeo, Bartimeo, que era ciego, y empieza a escuchar que una multitud pasa. Jesús no llegó derechito donde estaba Bartimeo. Jesús no llegó a buscarlo a él. Jesús pasó de largo de donde estaba Bartimeo, y con la gente que iba atrás, hablando de Jesús, entonces él escuchó: es Jesús Nazareno. Es Jesús Nazareno el que lo hizo. Es Jesús Nazareno el que pasó. Entonces Bartimeo, después que Jesús había pasado, él no dijo: bueno, si él supiera de que yo tengo necesidad, él vendría y se manifestaría. Él no hizo eso. No fue tan tonto como para creer: si a mí me toca, bueno, si es de Dios y se me da, bien, y si no se me da, es que no era de Dios. Así dicen muchos cristianos. ¿No han escuchado eso alguna vez? Si no se me da, es que no era de Dios. Resulta pues que Bartimeo no se conformó con esa versión diluida del evangelio. Si no se me da, no es de Dios. Hermano, perdóneme, ese no es nuestro Dios.
Resulta que este hombre dice, es que Jesús Nazareno, iba la gente hablando, tremendo, ¿viste el milagro que hizo allá adentro? Tremendo cómo se levantó ese cojo y caminaba, y mira lo que hizo por allá. Y Bartimeo, ciego, escuchando, los ciegos tienen buen oído, empezó a escuchar y dijo, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Hermano, yo no sé si a usted esto le provoca gritar, pero usted tiene que hacer algo para Dios si usted lo necesita. No podemos nosotros quedarnos quietos o quedarnos con un amuleto de Dios, cuando el Señor, la única cosa que quiere hacer para bendecirnos no es que le digamos cuánta necesidad tenemos, sino que clamemos a Él, que clamemos a Él. Y entonces Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre se empezó a gritar, se desesperó, empezó a hacer una cosa, empezó a hacer una cosa que a la gente le pareció locura. Y la gente empezó a decir, no, que cállate. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, hay una diferencia entre este hombre y la historia que les leí hace rato. Hay una diferencia entre este hombre y el pueblo de Israel en tiempo de la guerra con Filistea. Esa gente se conformó esperando que Dios hiciera algo. Cuando Dios no se mueve por una necesidad, este hombre era ciego. Y cualquiera en este mundo, cualquiera de los cristianos, pseudocristianos que hay en el mundo ahorita, si Él me va a sanar de mi ceguera, que lo haga. Él es Dios todopoderoso, Él verá. Hermano, no es así en Dios. Hermano, tienes un problema, tienes una injusticia en tu vida, no sabes cómo resolver algo que estás viviendo. Hermano, la respuesta es simple. La respuesta es muy sencilla. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó este hombre y gritó. Clamó este hombre y gritó. Clamó este hombre y gritó. Y este hombre gritó y la gente le decía, cállate. Y él seguía gritando y no había quien lo detuviera. Entonces, arrojando su capa, se levantó y me adelanté. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Hermano, nada de eso hubiese pasado si ese hombre no hubiese clamado. Como nada va a pasar en tu vida si no clamas a Dios. Hermano, no va a pasar nada, hermano. Y no meta la gracia de Dios en esto. La gracia te salvó. Somos libres por la gracia de Dios. El Señor nos levantó. El Señor nos levantó de lo vil, de lo menospreciado, de la injusticia. Pero resulta pues que Bartimeo decidió hacer algo que no era lo que le correspondía hacer. Él estaba condenado a ser ciego toda su vida. Como quizás tú te sientas condenado a vivir injusticias y maldades en tu corazón y en tu vida. Mi Señor quiere hacer algo contigo. Mi Señor quiere hacer algo, pero Él necesita que tú clames. La voz de este hombre gritando detuvo a Jesús quién sabe cuántos metros más adelante. Quién sabe cuánto, 20 metros, 30 metros más allá. Y mientras más este hombre gritaba, la gente le decía, cállate. Los discípulos le decían seguramente a Jesús, Señor, vámonos rápido, tenemos que salir ya de aquí, de Jericó. Y cuando este hombre gritaba desde su lugar, porque no estamos diciendo que el hombre gritaba desde un lugar de altura, él estaba en el piso. Él estaba en el piso. Él no tenía la estatura espiritual, él no tenía la estatura moral, él no tenía nada. El hombre ni le conocían el nombre, solamente decían que era el hijo de Timeo. Eso significaba Bartimeo. Este hombre empezó a gritar y a clamar a Dios, y su clamor hizo que Jesús se detuviera por él. No importa si tú crees que los planes de Dios pasaron por tu vida hace rato. No importa si tú llegas a creer en este mundo que hay cosas que no eres capaz ya de vivir porque se te pasó el tiempo. Si tú clamas a Dios, Jesús puede detener su mover por ti y te puede llamar a su presencia. Hermano, nos hace falta creerle a Dios y nos hace falta clamar al Señor, buscarlo, honrarlo, llamarlo. Bartimeo empezó, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo no sé qué tú estás viviendo, pero
Yo creo que este llamado de Bartimeo funciona para ti también. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de lo que estamos viviendo. Ten misericordia, Señor, de tu obra, de tu iglesia. Señor, ten misericordia, Señor, de tus hijos que estamos aquí, Señor. Ten misericordia, Señor, Padre Santo, del que viene a servirte, Señor, cuando tiene un problema en su casa, mi Rey. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, mi Rey de gloria, Señor. Padre Santo, de tus siervos, Señor. Padre Santo, que lo han entregado todo para ti, mi Rey. Ten misericordia, Dios de gloria, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Que yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que usted pueda pedirle también por misericordia. Señor, ten misericordia. Y mi Señor lo llama y le dice: levántate, Bartimeo, Jesús te está llamando. La capa de Bartimeo era el permiso que él tenía para mendigar. La capa de Bartimeo, le daban una capa de un color específico y le decían: el que tenga la capa es el que puede pedir. No cualquiera podía pedir en la calle, era un permiso que le daban. Las capas tenían un significado, en esa sociedad tenían un significado. Usted veía las capas de los soldados romanos, veía las capas de las personas adineradas, y estos también tenían una capa. Y resulta pues que Bartimeo, cuando lo llaman, estaba llorando Bartimeo por aquí. Y cuando lo llaman a Bartimeo, Bartimeo se despojó de la lástima. Porque la lástima no va a hacer nada por ti. Porque la lástima no va a hacer nada por tu vida. La lástima no va a hacer nada para sacarte de ese hueco. La lástima no va a hacer nada para librarte de la injusticia. Bartimeo soltó la capa, soltó la lástima y se levantó, porque él sabía que cuando caminara unos metros más allá se iba a encontrar con Jesús, que lo iba a sanar, que le iba a restaurar su visión. Él lo sabía desde que le dijeron: Jesús te llama. Desde que le dijeron: Jesús te llama. Desde que le dijeron: Jesús te llama. Él dijo: ay, listo, me resolví. Bueno, esta capa no la necesito más. Échate para allá. No la necesito más, hermano, porque la lástima no va a hacer nada. Tu clamor va a hacer algo. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, tu clamor va a cambiar las cosas. Tu clamor va a cambiar las cosas. Suelta la capa, Bartimeo. Y la gente, lo mismo que le decía: cállate, Bartimeo, le decían: ten ánimo, te está llamando el maestro. Y hermano, el mundo te va a hablar de una cosa y te va a hablar de otra. No le hagas caso al mundo. No le hagas caso a lo que te rodea. Cuando estés mal, te van a hablar de mal. Cuando estés bien, te van a hablar de bien. El único que te va a decir la verdad es Jesús. Y la única cosa que tienes que hacer para que te la diga es clamar a Él. Lo único que esta iglesia tiene que hacer es clamar al Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar a nuestro Dios. Cuando empecemos a clamar a Dios, cosas grandes van a empezar a ocurrir acá. Cosas tremendas van a empezar a ocurrir. Hermano, cuando venga esta iglesia a orar los martes y decir: Señor, hoy queremos, Señor, que traiga salvación, Señor, a esta tierra. Y los van a empezar a llamar a los pastores de esta iglesia a decirle: hay que ir a predicar a no sé dónde, hay una familia que visitar en tal parte, hay que ir más al sur, hay que ir para el norte, hay que ir para otro lado, hay que buscar más, hay que hacer más. Va a venir la gloria de Dios sobre esta casa. La gloria de Dios, el respaldo de Dios, la justicia de Dios. Y la única cosa que hay que hacer es clamar. Lo único que hay que hacer es clamar. Lo único que hay que hacer es clamar. Lo único que hay que hacer es clamar. Hermanos, no es la necesidad la tenemos todos. No es lo que se necesita en la iglesia. Usted ve lo que se necesita. Usted ve lo que hace falta, ¿cierto? Usted no está como Bartimeo. Usted sabe. Pero sabe una cosa: lo único que hace falta es que clames. El Señor se va a suplir. El Señor va a bendecir. El Señor se va a levantar. El Señor se va a encargar.
Pero lo que no puedes dejar de hacer es dejar de clamar al Señor. Porque si te quedas callado, Dios sigue siendo Dios, su poder sigue allí retenido y tú te quedas sin nada. Pero si clamas a Dios, muchas cosas van a pasar. Si decides clamar a Dios, muchas cosas van a pasar. Si decides clamar a Dios, el Señor se va a glorificar con poder sobre tu vida. Hace falta creerle a Dios. Hace falta creerle a Dios. Deja las dudas, deja la vergüenza, deja de creer que la injusticia se apoderó de tu vida. La injusticia no tiene poder en la vida del que clama. La injusticia no tiene poder en la vida del que clama. Ay, que ahora vienen y me atacan por tal cosa. El que está clamando a Dios no se deja llevar. El que le está clamando a Dios, este hombre arroja la capa, se quita sus vergüenzas y viene delante de Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano, no es tu necesidad hizo que Dios se manifestara. Nunca es así. Eso usted no lo va a escuchar en ninguna parte de la palabra. Tu dolor hizo que, es que sufriste tanto que pagaste el karma. Yo he visto cristianos hablando de karma. Yo he visto eso. Las cosas que tú has acumulado en tus obras son las que te van a respaldar. Hermano, esta vida es por fe. Esta vida es por fe. Amada familia, el día que te decidas a creerle a Dios, el día que te decidas a clamarle a Dios con todas tus fuerzas, el día que te decidas, te vas a encontrar con un Jesús que te dice: tu fe te ha salvado. Es tu fe la que levantó esta iglesia, es tu fe la que levantó una obra que el cielo ve, es tu fe la que te ayuda a conocer a Dios y a llevar a Dios a muchas más personas. Es tu fe la que te va a llevar a ver la justicia de Dios para ti, para tu familia. Es tu fe la que te va a sacar de una enfermedad que te habían dicho que no tenía cura. Es tu fe la que te va a sacar de una maldad que estabas viviendo hace mucho tiempo. Es tu fe, hermano. No hay más nada, es tu fe. No es la necesidad que tú tengas, es la fe con la que busques al Señor. Es la fe con la que te determines. Es la fe con la que te determines a creer y decirle al Señor: Señor, Hijo de David, Jesús, ven, ten misericordia de mí. Y si esta iglesia se dispone a llamar a Jesús, y si esta iglesia se prepara para llamar a Jesús, yo sé que algo va a pasar. Jesús no va a pasar por allá afuera. Jesús se va a meter acá y va a decir: venga, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Cuántas almas vamos a salvar este año? ¿Cuántos niños vamos a bendecir en diciembre? ¿Cuántas personas vamos a alcanzar con el Evangelio Cambia? Jesús te lo va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga en tu casa? ¿Qué quieres que haga con tus hijos? ¿Qué quieres que haga en tu familia? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres en este tiempo? Es mi Señor el que lo va a hacer. Es mi Señor el que lo va a hacer. Pero te toca a ti creer, te toca a ti creer, te toca a ti buscar, te toca a ti clamar. Es mi Señor el que lo va a hacer. Hoy Señor, hazlo en nuestras vidas, mi Rey. Hoy hemos decidido creer. Te toca tomar una decisión. Toma la decisión de creerle a Dios como nunca antes le habías creído. Toma la decisión de creerle a Dios por las cosas que nunca antes habías visto. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, pero te hace falta creerle a Él. Te hace falta honrarlo a Él, bendecirlo a Él, buscarlo a Él. Es un tema de fe, no es un tema del que más necesita o el que menos necesita. Es un tema de buscarlo con fe. Simple, mi hermano. Es un tema de buscarlo con fe. Y yo sé que cuando lo busques con fe,